8 pasos, resúmenes del proceso de producción que nosotros elaboramos acá. ¿Ya? Entonces, empecemos. Etapa número 1, la etapa de la cosecha, que se hará en campo, en las comunidades campesinas con las que trabajamos. Porque les menciono y les comento que como fábrica básicamente no contamos con cultivos propios de cacao. Desde orígenes la empresa viene apoyando a las comunidades campesinas para que ellos, mediante la producción de su cacao, ya tengan un mercado destino. Y por lo cual nosotros hacemos el acopio o la compra a esas comunidades con las que trabajamos y especificamos que sea una materia prima orgánica. ¿En qué consiste? El primer valor agregado para nuestro chocolate, la parte orgánica. Significan buenas prácticas agrícolas. No se utiliza insecticidas, pesticidas ni insumos químicos en las plantaciones de cacao, por lo cual se trabaja mucho más armoniosamente con la naturaleza y como un plan ambientalista también con la reducción del impacto ambiental que tenemos en consideración actualmente. ¿Sí? Hecho la cosecha, se parte el fruto de cacao por la mitad y se extrae la semilla tal cual se ve en la imagen. Extrayendo la semilla lo recopilamos hacia acá y haremos los trabajos de post cosecha, que consiste básicamente aquí, explicando a gran escala, en la pérdida constante de humedad que el grano de cacao tiene que tener. Mejor dicho, el proceso de secado. Una vez seco el grano de cacao, estará pasando inmediatamente a la fase de almacenamiento, que será internamente en fábrica, donde, según los requerimientos de la parte de producción, se irán haciendo los descargos continuos para los siguientes procesos en el proceso de transformación. Teniendo como etapa número 4, nos basamos de lleno en lo que sería la etapa en la cual vamos a incluir maquinaria, teniendo como base la primera, que es la selección del grano de cacao, apoyado por una máquina que nos permitirá no solamente seleccionar el grano de cacao por impurezas, sino también por tamaño. Quiere decir que ahí vamos a homogenizar los granos según su tamaño. Puede ser pequeño, mediano o grande. La finalidad, una homogenización. Esto ayuda al siguiente paso, que es el tostado, a dar un tostado correcto, parejo y uniforme, ya que para cada tamaño de grano necesitamos un tiempo determinado y una temperatura adecuada, ya que si mandamos indistintamente a tostar, algunos granos se podrían quemar. Y como siempre tenemos que maximizar nuestros recursos, un trabajo previo de selección por tamaño ayuda a dar un buen tostado según el granito que se va a tostar. Preguntas al finalizar, ¿ya? Al final, tenemos en la fase de tostado, liberando el aroma muy grato a chocolate, el granito de cacao. Aparte, el grano se hace muy frágil y crocante, y el grano de cacao contiene una ligera membrana o cáscara aún. Se le compararía un poco como el maní, tiene una cascarita ligera todavía, ¿verdad? Entonces hay que quitarle esa ligera cascarita también al grano de cacao, obteniendo un granito de cacao posterior después del tostado, limpio, seleccionado, pero el grano no entero, sino en pequeños trocitos como se ve en la etapa 4, que se vienen a denominar las nibs o granela de cacao. ¿Sí? Estas nibs de cacao todavía se mantienen en una etapa sólida, para lo cual en la etapa de fundición o convertirla en una etapa líquida, hacemos uso de la etapa 5 acá, que sería la fase de conchado o molienda. ¿En qué consiste? Básicamente, primero, mediante la máquina que nos ayuda a la conversión de sólido a líquido, primeramente vamos a añadir lo que es las nibs de cacao y no vamos a añadir ningún otro insumo. La máquina, mediante la fricción y la calentura liberada allí, hará que las nibs de cacao se transformen en una etapa líquida. El primer resultado a obtener será cacao líquido al 100%. El nombre técnico que recibe, licor o pasta pura de cacao. Como es al 100%, algunas características están dadas en lo siguiente. Físicamente oscuro, gustativamente amargo intenso, pero más saludable al consumir, ¿no? Les pregunto y les comento a ustedes, ¿qué tipo de chocolate les gusta? ¿Amargo intenso o suave dulce? Dulce, ¿por ahí? Blanco. Amargo por ahí la señora. Todos Amargo. por ahí. Pero la gran mayoría casi en coro dijeron que les gusta el dulce, ¿verdad? Que es lo habitual, porque al hablar de chocolate lo primero que viene a la mente es dulce, básicamente. Pero déjenme decirles que el verdadero chocolate Es amargo. El chocolate es amargo. ¿Sí? Porque nuestra materia prima lo es. Entonces, especificando un poco esto, el amargor o el dulzor de un chocolate está basado en el porcentaje de cacao que en su composición tenga. Y como no a todos les gusta el dulce y tampoco no a todos les gusta el amargo, vamos a complementar a esto. Al tener al 100% que es la pasta pura de cacao, se pueden añadir algunos insumos complementarios en una formulación para determinar un porcentaje de cacao. Puede ser añadido ahí
la manteca de cacao, la leche o el azúcar, donde al fusionarse mediante una formulación diseñada por la parte de producción, iremos sacando diferentes pastas de chocolate. Quién sabe, de repente hoy se puede elaborar una pasta de chocolate con 60% de cacao. De repente mañana al 35 y pasado al 45. Esto depende también de la rotación interna de la producción y la formulación aplicada al proceso, ¿sí? Para continuar en el proceso número 6, antes recalcando nuevamente que un chocolate con mayor porcentaje de cacao, físicamente oscuro, gustativamente amargo intenso y más saludable. Menos cacao, estamos hablando de un chocolate un poco más dulce y físicamente mucho más claro, ¿sí? Y para continuar con el proceso número 6 acá, dejaremos de lado la parte maquinaria y pasaremos de lleno a procesos artesanales. Consta en lo siguiente: al temperado. Constará en la expansión de la pasta de chocolate sobre una mesa de superficie plana. Como se observa, se podrá batir y regular cierta temperatura, y lo destacable ahí será la posible adición de algún tipo de relleno, que puede ser de repente las pecanas, puede ser nueces, puede ser coco, tal vez café. Depende del sabor establecido a trabajar al día. Entonces, continuando con ello, seguiremos con la fase de moldeo, dar la forma a las barras de chocolate, el peso establecido, y pasar a la etapa 7, la fase de enfriado. Durante 15 a 20 minutos nos basta y nos sobra para hacerse sólidas, concisas y luego extraerlas. Finalmente, el valor agregado hecho a mano está dada por la fase de etiquetado o empaquetado, poner la presentación final del producto terminado y tener así nuestras tabletas de chocolate listas para el comercio, consumo y distribución a los potenciales clientes que pudiésemos tener. Y si destacamos ahí de la etapa 8, haciendo un proceso de trazabilidad, diremos entonces que el chocolate nace de un rico fruto exótico que es el cacao, nacido en la Amazonía en un ambiente cálido tropical. ¿Correcto? Muy bien. Preguntas que tengan con respecto a lo que es la parte productiva. Nada de nada. Una consulta, ¿hay diferentes tipos de amargura el chocolate cuando es puro? O sea, el cacao diré. Eso es diferente al porcentaje de cacao, señor. Ah, ya. El porcentaje de cacao determina si es amargo o si es dulce. Más cacao, como mencioné una vez más intenso. Menos cacao, más suave. Ah, ya. Eso es equilibrado, de acuerdo al porcentaje de cacao y la composición del chocolate que pueda tener. ¿Ah? El tema de la humedad de los granos de cacao antes del tostado, ¿cuánto es? El almacenamiento de 6 a 7% de humedad en la fase de almacenamiento, grano seco. ¿Ah? Una consulta por Sí, el señora. nombre orgánico. Orgánico, le especifiqué al principio. La parte orgánica está dada a procesos naturales, cero químicos, cero insecticidas, pesticidas. Un trabajo mucho más natural, beneficioso. ¿Y el nombre orquídea, de dónde sale? El nombre orquídea, en honor a las orquídeas y a las flores hermosas. Esa parte que la flor del cacao es pequeñita, pero al abrirse forma una linda flor, como una orquídea pequeñita. También en honor a eso el nombre y la marca orquídea. ¿Alguna más pregunta por ahí, chicos? ¿A cuántos grados está asociada la temperatura constante? Me preguntan datos ya estadísticos. Más que todo estamos con problemas. Ya, les voy a explicar todavía esa parte. Sí, el tostado depende de 45 a 50 minutos en una temperatura promedio de 90 a 120 grados máximo. ¿Preguntas? ¿Algo más? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, vamos ventajando la lluvia, chicos. Vamos ahora a comenzar a descender por la parte inferior. Pero Ya vamos está a ir lloviendo. cuidadosamente, ¿ya? Ya, ¿qué dice la parte superior de acá? Dice fermentación y tostado del grano de viento. Secado del grano de cacao. Este es un módulo réplica del trabajo de post cosecha. ¿Sí? Especificamos un poco más en qué consiste. Como pueden ver en la foto acá, el fruto de cacao se abre y se extrae la semilla con la parte blanca. ¿Estamos? La parte blanca estará siendo recopilada así con todo acá y se pondrá en cajones de madera para el proceso inicial de la post cosecha, que es la fermentación del grano de cacao. ¿Para qué se fermenta? Se fermenta para lo siguiente. Primeramente, el grano aquí absorberá el sabor, gusto y aroma que se encuentra en la parte blanca. También pasarán múltiples cambios, entre ellos físico. La parte blanca se elimina y se obtendrá el grano de un color marrón, ya que la parte blanca representa más del 50% de humedad que el grano de cacao tiene como primera instancia.
Aparte, bioquímicamente, un proceso natural, se forma el alcohol y ácidos volátiles por la misma fermentación de los propios azúcares que se encuentra en la parte blanca del cacao. La fermentación es un proceso muy importante para la obtención de un muy buen chocolate. Pasado el proceso de fermentación y con esto queriendo complementar la parte de pérdida de humedad constante, están las plataformas o un módulo también réplica de proceso de secado, que son sobre las plataformas de unas mallas que nos permite una mejor ventilación superior e inferior del grano de cacao. Después todavía me aplauden, ¿ya? O están matando Sancón. Ya hablamos rápido acá. Mire, explicamos un poco el origen del cacao. El nombre científico del cacao es Theobroma cacao. Significa fruto de los dioses. En la antigüedad, el cacao era un tributo rendido a los dioses, basándose en la cultura maya y azteca. En estas fiestas ceremoniales era así un tributo del cacao rendido a esos dioses, ¿no? Se creía entonces que el cacao era oriundo de México. Sin embargo, en los últimos estudios recientes se menciona que el cacao es oriundo de Sudamérica. Se quiere llegar a especificar si es de nuestro país, y es que se posee acá más del 60% de variedades de cacao existentes en el mundo. El cacao producido en parte de Centroamérica y en parte de África, como el Congo o Costa de Marfil. Pero sin duda alguna el mejor cacao hacia el mundo estamos dando nosotros acá en Perú, Colombia y parte también de Ecuador. ¿Ya? Eso con respecto a un muy buen cacao producido como materia prima. Entonces, si es que alguien viene y les dice, pero nosotros hacemos el mejor chocolate del mundo, como los suecos y los belgas, pues díganlo que utilizan la mejor materia prima del mundo, que es de nosotros. ¿Ya? Con eso no tendrán nada que decirnos, porque lo encaran siempre. Entonces, para continuar con este procedimiento, esto es con respecto al proceso de post cosecha y hablando un poco del origen del cacao. Vamos al siguiente módulo en la parte superior, viendo algunos instrumentos de forma artesanal, elaborando un chocolate y parámetros que les tendré que estipular para que ustedes tengan conocimiento de consumir un verdadero chocolate también, ¿sí?